Educación, Sociedad y Cultura. Trabajo final del módulo, Ana María Escudero Romero. La institucionalización de la Revolución Mexicana, el presidencialismo, la existencia de un partido de Estado, explican la estabilidad política y social que se vivió a lo largo de este periodo. Esto permitió el desarrollo económico que tanto enorgulleció a los gobiernos de la época. Sin embargo, hacia 1970, el promedio nacional de escolaridad era tan solo de 3 años. La calidad de la educación distaba mucho de responder a las exigencias del desarrollo nacional. Todo esto significaba que los avances logrados a lo largo de 30 años hicieran exclamar a muchos. México era hacia 1970 otro país, pero a un costo social y político muy elevado. La escuela antigua representaba imposición y obediencia, autoritaria y arbitraria. El método de aprendizaje era a través de la repetición y memorización. Coro a coro, planas y planas interminables. Las cosas se tenían que hacer tal y como el maestro lo ordenaba, sin tomar en cuenta la opinión del alumno. Los maestros no contaban con los niveles escolares adecuados para ejercer esta profesión, por lo que carecían de muchos recursos para llevar a cabo esta tarea. Los castigos eran, entre otras cosas, reglazos, coscorrones, jalones de patillas, poner orejas de burro, dejarlos sin recreo o mandarlos a la esquina. La relación de los padres de familia con los maestros era distinta a la de hoy en día, ya que en su mayoría apoyaban y aceptaban los métodos que utilizaban los maestros, y si no era así, de todas formas su opinión no tenía el valor que en la actualidad representa con las asociaciones de los padres de familia, que junto con las autoridades escolares coadyuvan en la solución de problemas relacionadas con la educación de sus hijos. En la actualidad, los docentes han cambiado su manera de concebir la enseñanza y han adoptado una nueva visión de su práctica profesional en el aula, conjugando el contexto social y su relación con los alumnos, el currículo o materia curricular en base a sus criterios y forma de pensar, así como el espacio de relación con la cultura y contexto histórico, para que no existan barreras que delimiten la reflexión de la mejora de la enseñanza. Los alumnos son protagonistas y de aquí parten todos los cambios en la educación: tecnología, nuevos materiales, herramientas e infraestructura, aulas, pizarrones eléctricos, televisiones inteligentes, proyectores, etc., así como aplicaciones y plataformas para resolver tareas y espacios que se adaptan a las necesidades de un trabajo cada vez más colaborativo. Internet cambia el foco de la enseñanza. Los alumnos se convierten en autodidactas, tienen acceso a un mundo de información y pueden ver mediante videos y otras aplicaciones la explicación teórica y práctica de los temas y aplicar este conocimiento mediante ejercicios y propuestas. El autoaprendizaje se construye como una tendencia central y creciente de la mano de las tecnologías de información y comunicación. Los cambios en la educación son necesarios para facilitar el proceso de aprendizaje, promover el desarrollo de las relaciones afectivas y evitar la violencia que corresponde a la época en la que vivimos. La globalización responde a una etapa de la historia con manifestaciones únicas de la época contemporánea, como es las nuevas tecnologías. En la sociedad provoca aumento en las desigualdades sociales y la pobreza. Las clases dominantes están más interrelacionadas que nunca, gracias al criterio neoliberal que rige la globalización económica del mundo, que promueve el libre comercio y la desregulación de capitales financieros que contribuyen a optimizar sus intereses, aumentando las desigualdades. Las principales causas de que algunos jóvenes no accedan a la educación superior son diversas. En términos generales, de acuerdo a los datos oficiales, solo ingresan a la educación superior 20 de cada 100 jóvenes, y en la trayectoria educativa en general, de cada 100 niños que se inscriben a la primaria, solo entran 3 y 4 logran concluir la educación.
La escasa pertinencia entre la formación escolar previa y la educación superior, la desmotivación por no pasar un examen de admisión, los horarios complicados, el desempeño académico con aspectos como la reprobación, la disciplina, la dificultad de las materias, los métodos de enseñanza, las disparidades de los sistemas de universidades tecnológicas, el poco apoyo familiar, el embarazo, así como un ambiente social de la carrera, situación económica, requisitos para la titulación, discriminación y desigualdad de género son aspectos por los que no se concluye la educación superior. Durante la unidad 2, semana 6, retos de la sociedad inclusiva ante los problemas de rezago educativo, deserción y aprovechamiento escolar, realicé una entrevista a una persona que no logró ingresar a la educación superior. Su nombre es Erika y actualmente es ama de casa. ¿Cómo fue tu infancia, el ambiente familiar en el que te desenvolviste, familia, amigos y comunidad? Tuve una infancia relativamente feliz. Soy la séptima de 8 hermanos. Mi mamá no concluyó la primaria y mi papá después de la secundaria estudió la normal y fue maestro de primaria. Nací y crecí en Tulancingo. Estudié la primaria y secundaria del turno vespertino, ya que en la mañana le ayudábamos a mi madre en un taller de costura y en hacer los quehaceres de la casa. Vivimos en un ambiente en el que mi mamá se encargaba del hogar y mi padre de trabajar y proveer el gasto. Él fue muy machista y no permitía que mi mamá trabajara. ¿Tuviste situaciones familiares complicadas? Sí, me embaracé a los 16 años y no pude terminar mis estudios. Tuve que trabajar y ayudarle más a mi mamá porque mis padres me mantenían. ¿Cómo te sentías cuando asistías a la escuela? ¿En algún momento sentías que ya no querías ir? Me sentía bien porque me gustaba aprender, pero había días en los que no me gustaba ir porque los maestros nos castigaban cuando no entendíamos o no hacíamos lo que ellos decían. También me costaba concentrarme, pero también me ayudaba a olvidar mis problemas y los pleitos que tenía en ese entonces con el padre de mi hijo. Y me sentía mejor que en mi casa. ¿Cuál fue la mayor lección de vida que aprendiste en la escuela? Un maestro veía actitudes en mí en cuanto al aprendizaje y siempre me aconsejaba y me decía: tienes que estudiar, tienes que salir adelante para que no dependas de nadie, ni de un marido, tú debes de ser independiente. Eso me ayudó en un futuro, en mi manera de ver la vida. Y aunque nunca tuve un trabajo estable, siempre fui muy trabajadora, tenía iniciativa y aprendí a valerme por mí misma, ya que el padre de mi hijo no me apoyó. ¿Por qué motivo decidiste no seguir estudiando? En primer lugar, al haber tenido un hijo sin casarme, mis padres me retiraron el apoyo económico y la posibilidad de seguir estudiando. Después, tenía que proveer a mi hijo de sus necesidades y no tenía tiempo para trabajar y estudiar. Sobre todo, antes era más complicado. ¿Crees que hubiera sido diferente tu vida si te hubieras graduado de la universidad? Yo pienso que sí. Pienso que hubiera cumplido mi sueño de ser maestra. Me hubiera encantado ser parte de la formación de los niños y tal vez hubiera tenido un patrimonio, pero las circunstancias que viví no me lo permitieron. Me casé, tuve 3 hijos, de los cuales una es licenciada titulada, otra está estudiando la ingeniería y el mayor solo concluyó la preparatoria, ya que al igual que yo, no terminó sus estudios universitarios porque tuvo... El embarazo y la maternidad temprana representan un costo de oportunidad para las mujeres, ya que la falta de condiciones idóneas, comprensión y abordaje adecuado de la problemática trae como consecuencia la interrupción o abandono a su educación por miedo a la discriminación, exclusión o falta de oportunidades. Desafíos para la educación en un mundo globalizado. El papel que juegan las tecnologías de la información y comunicación favorece no solo el acceso a la educación, sino también el desempeño de una enseñanza-aprendizaje de calidad, la formación y capacitación docente y la administración eficiente del sistema educativo en conjunto en una cultura en la que el uso de las tecnologías es extensivo a todos los ámbitos. Toda institución educativa tiene la responsabilidad de introducir aquellas tecnologías que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y vuelvan el proceso de aprendizaje más dinámico. Es preciso orientar y formar a los estudiantes en el uso de estas tecnologías, pensando en su formación
e inserción en el mundo profesional y laboral, por lo cual implementar herramientas de aprendizaje apoyadas en las TIC tiene ventajas que posibilitan aprender de forma activa, dinámica, motivadora, atractiva y amena, que favorecen el trabajo colaborativo. Posibilita crear contenidos adaptados a las necesidades de cada alumno, fomentan la autonomía y el aprendizaje, favorecen la comprensión y el interés de los alumnos y elimina barreras de espacio y tiempo entre el docente, alumno y estudiantes entre sí. La escuela debe preparar ciudadanos participativos y críticos que analicen y discutan los problemas de la sociedad. Los espacios educacionales deben pasar a constituirse en procesos y espacios concretos y virtuales de excitación colectiva, cambiando la escuela, haciendo que ella deje de ser un espacio de acomodación para constituirse en un espacio colectivo de convivencia y vivencia de culturas originarias, de grupos humanos diversos, produciendo permanentemente el conocimiento y no solamente constituyéndose en un espacio de consumo de información. Las modalidades de e-learning se basan en el fundamento ideológico del neoliberalismo económico imperante, pues considera que las TI son uno de los factores determinantes de la productividad, entendiendo todo tal un trabajo en menos tiempo, un trabajo con más precisión y menos errores, un trabajo con la recurrencia de menos personas, más ergonómico y menos arriesgado. Muchas gracias.